Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que nos tomamos el tiempo, el minuto para saludarnos, para estar juntos en armonía. ¿Qué tal estuvo la semana? ¿Estuvo fácil? ¿Estuvo difícil? Estuvo muy tranquila, ¿verdad? Para algunos estuvo muy ajetreado, para algunos muy tranquilos, pero bendecidos gracias al Señor Jesús. Y bueno, mis hermanos, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie que se llama Golpeo mi cuerpo. Y no lo estamos haciendo como los flagelantes que ya les hablé en la época de la peste negra, sino que ellos se golpeaban y ellos pensaban que de esa forma iban a poder apaciguar la ira de Dios en la época de la peste negra. No es de eso no estamos hablando. No estamos hablando de golpear físicamente, sino de golpear nuestros impulsos, nuestros deseos. Y les invito a que por favor abran su Biblia en Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, que es en donde hemos puesto la base para esta serie que se llama... A ver, digan conmigo, golpeo mi cuerpo. Muy bien. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27. Que esto lo hemos estado analizando. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27. Lo diré por última vez. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27. Si ya lo tiene, puede decir amén. Dice así: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que estamos aquí analizando las palabras del apóstol Pablo, en donde dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Así que estamos hablando de golpear el cuerpo como controlar nuestros instintos, nuestros impulsos, nuestras emociones y dar lugar a lo que Dios pide de nosotros. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre un ejemplo muy claro. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque el día de hoy podemos seguir analizando lo que tú tienes para con nosotros el día de hoy. Y pedimos, Señor, que tú hables a nuestra mente, que aclares, Señor, nuestras ideas, que tu Espíritu Santo nos permita poder comprender a cada uno de nosotros, Señor, lo que tú tienes para cada uno de los que estamos aquí, de los que escucharán este mensaje. Señor, muchas gracias, nos ponemos en tus manos. Pedimos de tu sabiduría, de tu dirección y pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy se llama, y todavía usando el Día del Padre, el mensaje se llama Un padre que golpeó su cuerpo. Un padre que golpeó su cuerpo. Y hoy vamos a analizar esta historia, pero ahorita les voy a decir qué historia. Pero me gustaría antes platicarles, comentarles que muchas cosas de las que vivimos en el día a día son consecuencia de nuestras decisiones. Realmente lo que a veces hacemos ya es de algo que decidimos y la gente ve, pero realmente no fue ese momento. Por ejemplo, al momento en que alguien se va a casar, estamos viendo que llegan los novios y se están casando, pero no lo están decidiendo ahí. Eso se decidió mucho antes, meses atrás, y ahorita solo es la consecuencia de lo que
se está viviendo, ¿verdad? Realmente se toma la decisión cuando se anda buscando el anillo, ¿verdad? Cuando el novio dice, me gustaría casarme, me voy a comprometer. Ahí es cuando realmente se está casando. Ya la boda y la fiesta ya es la consecuencia de algo que ya se tomó. O, por ejemplo, cuando a alguien le entregan las llaves de su casa nueva, y están todos bien contentos. Y dicen, y vida nueva. Pero realmente ahí no fue donde decidieron comprar casa. Lo decidieron meses, años atrás. Hubo un tiempo. Cuando se van de vacaciones, dicen, miren, decidieron irse de vacaciones. No lo decidieron en el avión. Lo decidieron antes, con meses, con días de anticipación, buscando cuál era el mejor lugar, a dónde convenía y hasta dónde nos alcanzaba el dinero. Así que son acciones, pero para ver acciones debe de haber decisiones antes. Entonces, así le pasó a este padre que golpeó su cuerpo. Les invito ahora que por favor vayamos a Génesis capítulo 22. Génesis, que es el primer libro de la Biblia en donde comienza todo, donde son los inicios de todo. Y es interesante que el día de hoy analicemos esta historia. Génesis capítulo 22. Y yo espero que juntos podamos aprender el día de hoy. Y como ya se habrán dado cuenta con el título, muchos podrán decir que conocemos la historia, pero el día de hoy aprenderemos algo nuevo con la ayuda del Espíritu Santo. Génesis capítulo 22. Y efectivamente, por ejemplo, aquí en mi Biblia dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Pero vamos a leerla para poder ver los detalles de esta maravillosa historia. Génesis capítulo 22. Dice así la palabra de Dios: aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero
y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Algunos comentaristas dicen que la edad máxima que tuvo Isaac en este momento de la historia, 36, 37 años. Más o menos como su servilleta. Y a mí eso me hace pensar por la convivencia que tengo con mi papá, 37 años que hemos convivido, que hemos caminado juntos, que hemos vivido tantas cosas muy alegres, muy tristes, hemos recorrido muchos kilómetros juntos y que de repente Dios le dijera, sacrifica a tu hijo mayor. Ya sé que tienes muchos, pero el más grande, el más gordito, el más jugoso, no, ese va a venir después. El asunto aquí es que ya hay 37 años y normalmente cuando leemos la historia pensamos que es un chamaquito de 12 años, pero ¿qué tantos lazos de relación, de amistad hay entre... Sí, se han vivido cosas con un niño de 1 año. Nosotros que hace unos años perdimos un bebé y que mi esposa tenía 6 meses, nos dolió 6 meses que mi esposa estaba embarazada y que yo lo vi por unos minutos, mi esposa lo tuvo más tiempo y ver al bebé dormidito y saber que nunca más lo vamos a ver. Ahora imagínense 1 año, 12 años, 37 años de vivir y que un día Dios dice, entrégame a tu hijo, y dice en el versículo 2, tu único Isaac a quien amas. El hijo que amas, ese quiero que me lo entregues. Ahora, ustedes tienen hijos, pero también tenemos gustos, tenemos cosas que nos unen por tantos años y que lo hemos hecho. Y muchos dicen, Dios es malo porque está pidiendo la vida de su hijo. Dios sigue siendo bueno. Y Dios siempre es bueno todo el tiempo. Y esta historia está para nuestro aprendizaje. Dice en el versículo 1 que probó Dios a Abraham, toma a tu hijo, a Isaac, a quien amas. Recordemos que para este punto Abraham ya tenía otro hijo, que era Ismael. Ya tenía otro hijo, pero Dios le pide específicamente Isaac. Ese hijo que tanto amas. Y yo pudiera decir esas cosas que tanto amamos hacer en la vida. Porque hay muchas cosas que nos gusta hacer en la vida. Sí, es verdad, amamos a los hijos, pero también nos gustan nuestros pasatiempos, nuestras posesiones, nos gusta tener cosas, nos gusta disfrutar de la vida. Y de repente un día Dios dice, eso que tanto amas, me lo vas a entregar porque lo vas a sacrificar. O dice en el versículo 2, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Fue una noche larga. Ahorita lo leemos así, pero ustedes que son padres y que tienen a sus hijos, podrán entender la magnitud. Un día viene Dios y dice, sacrifica a ese hijo con el que más tienes afecto. Sacrifica esos gustos, esas posesiones. Vas a sacrificar tu casa y me lo vas a ofrecer. Y sí, la que tanto yo te di con esfuerzo, esa misma casa me la vas a ofrecer. Ese mismo hijo, ese mismo carro, ese mismo dinero, ese mismo hijo, esa misma hija, me lo vas a entregar. Esa noche fue una noche difícil. Porque ustedes estarían así de la nada. Ah, sí, llévatelo, Señor. Dale. No, estarían...
Ay, Dios, habiendo tanto, a ver, ¿por qué no me pidió el otro hijo? A ver, ¿por qué me pidió Dios el carro más nuevo? ¿Me hubiera pedido el viejito? ¿Por qué Dios me pidió la casa más nueva? ¿Por qué me pide el hijo con el que más me llevo bien y con el que hacemos más cosas? Con el que siento más afecto. ¿Por qué? Fue una noche difícil para Abraham, pero tomó la decisión. Tomó una decisión y dijo, voy a obedecer. Por eso es un padre que golpea su cuerpo, y ese es el título del mensaje. Porque así de primeras Abraham iba a ofrecer a su hijo. No, porque Abraham sigue siendo humano. Nosotros a la primera, si hoy Dios nos dice, hoy me vas a entregar todo tu dinero, no le decimos a Dios, toma la tarjeta y ahí están los 3 números para que tú uses todo lo que tú quieras. No es así. Si hoy Dios nos pide nuestra salud, que cómo la amamos, cómo la cuidamos, dice a Dios, como a Abraham, como a Jacob, así. No se lo damos tan fácil. Pero Abraham se levantó muy de mañana y preparó todo, ¿para qué? Para obedecer. Todo lo demás son consecuencias de algo que ya había tomado. ¿La decisión de qué? De seguir a Cristo, de seguir lo que Dios le está pidiendo. No dice en el versículo 3, y Abraham se levantó y se repuso a reclamarle a Dios, ¿por qué me pides esto? O tampoco dice, y Abraham se levantó muy de mañana a protestarle a Dios o a ofrecerle otra cosa, porque también somos buenos negociando. Ay, Señor, no, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Y como tú eres bueno, me lo vas a aceptar. No, también Dios pide de nosotros obediencia. Y Abraham se levantó muy de mañana y preparó todo para el holocausto. Ya había tomado la decisión. Él en su corazón, Dios ya lo había tomado. Y Dios sabía de la decisión. Que siguió todo esto, pues es para nuestro aprendizaje, para poder ver qué es lo que había pasado. Así que prepararon todo. Dice aquí que fue, versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. No solo fue sacrificar a su hijo, sino fue un viaje de 3 días. Ustedes harían el viaje de 3 días para ir y entregar todos sus deseos, todos sus caprichos, todo lo que a ustedes les mueve, solo porque Dios lo pide. Ahora, Abraham está caminando con su hijo 3 días y Abraham queriéndole decir, si supieras que cuando lleguemos te voy a sacrificar, si supieras que te voy a matar, son nuestros últimos 3 días, pudiéramos decirlo. Pero Abraham tenía algo en mente y ahorita lo vamos a ver. Dice en el versículo 5, y que le dice Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí nos dice que iban a ir a adorar. Y aquí me voy a meter un autogol, porque van a ir a adorar pero sin instrumentos. Y a veces pensamos que necesitamos de muchos sofisticación, sobre todo hoy en el 2026 pensamos que mucha sofisticación musical es adorar, pero aquí Abraham está diciendo, vamos a ir a adorar y volveremos. No creo que hayan tenido toda la sofisticación y escenario Abraham para ir a adorar al Señor. Realmente ellos están adorando sin música, pero está diciendo algo con mucha fe y mucha seguridad. No sabe cómo, no sabe a qué hora, no sabe de qué manera va a suceder, pero dice y asegura, iremos con el muchacho, iremos, adoraremos y volveremos. ¡Qué seguridad de este hombre!
Porque si yo estuviera a punto de sacrificar mis deseos, digo, pues nada más voy a regresar yo solo con el corazón roto. Llore y llore, porque ay, ya dije, ay, ya lo que tanto me gusta. Pero Abraham dice, muchachos, quédense aquí con el asnito, nosotros vamos a ir, vamos a adorar al Señor y regresaremos. Me sorprende mucho porque Abraham tiene algo en mente y ahorita lo vamos a revisar. En el versículo 6 nos dice que Abraham e Isaac iban juntos y en su mano el fuego y el cuchillo. Obviamente ellos no tenían cerillos, no tenían encendedores y algunos comentaristas dicen que cargaban unas ollitas con algunos carbones adentro, que era con lo que podían prender fuego. Entonces por eso es que dice Isaac, pues tenemos el fuego, o sea, llevaban una ollita con los carbones encendidos y llevamos el cuchillo. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? Y una vez más, Abraham dice, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Y conocemos que cuando llegan al lugar, después de esos 3 días de viaje, pues empieza... Por eso les digo, me impresiona mucho porque es como si mi papá me quisiera a mí empezar a amarrar. Me empieza a amarrar y le digo, ¿qué pasó? Yo le diría, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos? ¿No que éramos amigos? Y me empieza, y me dice, éramos. Bueno, eso lo hablamos después. Me empieza a amarrar. Y entonces, de repente, ya me puso la leña. Pues ya aquí está más claro ni el agua. Dice en el versículo 9, y compuso la leña, y ató Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya, no está nada de... Y de repente Dios le habla, y le dice, Abraham, Abraham. Dice... Heme aquí, versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único. Y nosotros, ¿qué tanto hacemos lo contrario? No. Parecemos así como el de la serie de Vecinos, todo menos eso. Todo menos eso. Y cada vez que le preguntan algo, sí, pero todo menos eso. Al rato le preguntan otra cosa y todo menos eso. Y así, todo menos mi salud. Ah, bueno, entonces dame tu casa. La mejor que... No. ¿Cómo la mejor? Bueno, entonces dame a tu hija. No, todo menos... Mejor te doy el carro viejito. No. Y nosotros andamos ahí negociándole a Dios. Pero Dios lo que está probando es, ¿de verdad nos desprendemos? ¿De verdad golpeamos nuestro cuerpo? Dice Pablo, y lo acabamos de leer en Corintios, ponemos nuestro cuerpo a servidumbre de decir, Señor, te lo entrego, tómalo. Pero hay algo que ustedes y yo no sabíamos y que hoy vamos a saber, por el cual Abraham sí lo hizo. Y él sí hace esas cosas y nosotros no lo haríamos. Porque si hoy nos piden a nuestro hijo, a nuestra hija, por muy malos y groseros que seamos los hijos, no nos sacrificarían, estoy seguro. No, pero Abraham sabía algo que nosotros no, hasta ahorita no sabíamos. Tal vez después de esto podamos sacrificar no solo nuestros hijos, sino nuestros gustos y podamos golpear nuestro cuerpo y ponerlo a servidumbre. Vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Les invito a que por favor abran su Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11
es muy bien conocido por todos nosotros porque lo hemos denominado como el Salón de la Fama de la Fe, en donde están escritos ahí algunos personajes de la Biblia que tuvieron una fe, que dice en el versículo 1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11. Y el autor de Hebreos nos está dando un resumen y algo de información que nos va a ayudar a entender por qué Abraham sí hizo lo que hizo y por qué nosotros no hacemos lo que deberíamos de hacer. Estamos en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 17. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Espero que lo tengan porque vamos a ir analizando las frases que nos está dando el autor de Hebreos para poder entender y comprender qué es lo que está diciendo con respecto a la historia que acabamos de leer en Génesis 22. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. ¿Ya lo tienen ahí? Síganme con su vista, vean las frases, vean todo lo que vamos a analizar, porque vamos a aprender algo muy bonito aquí. Dice en el versículo 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Recuerdan que mencionábamos ahorita en Génesis 22 que fue una noche larga? Y que, bueno, esa noche no mató a... Esa noche, más bien, para amanecer al día siguiente y tomar las acciones para poder ir hacia el holocausto, esa misma noche Abraham mató a su hijo. Y lo mató en el corazón. Lo demás son consecuencias de cosas que tenía que hacer, de algo que ya había decidido en el corazón. Pero Abraham, esa noche, después de que Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, esa noche Abraham degolló a su hijo Isaac. Todo lo demás que él está hablando con él ya sabe en el corazón que él ya se murió, porque ya lo mató. Lo demás son evidencias externas de lo que ya tomó en el corazón. Volvamos a nuestro pasaje de Hebreos 11. Dice en el versículo 18, y ese es nuestro primer pasaje, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Así que Abraham recibe una verdad. Punto número 1. Abraham recibe una verdad. Porque Dios le dice, ahora imaginemos, si el muchacho tenía 37 años, hace 40, 50 años Dios le dijo, te voy a bendecir con un hijo. Que Abraham le quiso ayudar a Dios, fueron errores de Abraham. Pero Dios cumplió su promesa, cumplió la verdad. Y dijo, en Isaac tendrás familia y esta descendencia yo la voy a bendecir. Entonces, como punto número 1 es, Abraham recibe una verdad. Y Abraham le creyó. Y unos pasajes atrás, de este mismo capítulo 11 de Hebreos, nos dice, por ejemplo, en el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir,
y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por eso el punto número 1 es, Abraham recibe una verdad. Recibió esa verdad, él, su esposa, siendo ya de más de 100 años, se embarazan y Dios los bendice. Pero 40 años más tarde, ese mismo Dios que prometió una familia, una descendencia, ahora ese mismo Dios le dice, ahora me lo vas a entregar. Eso que tanto amas, y así dice ahí en Génesis, el que tanto amas, me lo vas a dar. Y entonces uno diría, todo menos el hijo. Todo menos la hija. Pero ahí no queda. El segundo punto, versículo, los he invertido. El punto número 2 es que Abraham recibe una prueba. Porque leemos versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Así que antes de la leña, antes de que amaneciera, Abraham ya había matado a su hijo. Y yo pienso que si les digo yo a ustedes, ¿ustedes pensarían solo con la mente matar a su hijo? No. La neta no. Ahora sí que la neta no. Pero Abraham lo hizo. ¿Y por qué creen que lo hizo? Ahorita lo vamos a descubrir. Entonces, Abraham recibe una verdad, le cree a Dios, tiene confianza en él, aún siendo viejos, Dios les da ese anhelado hijo. Pasan 40 años y ese mismo Dios les pide ese hijo. Prueba. Y Abraham dice, así como él me lo prometió, pues ahora yo se lo voy a devolver. Si él me lo está pidiendo, se lo voy a dar. Y por eso nos dice aquí, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Por eso el título, un papá que golpea su cuerpo. ¿Quién en su sano juicio va a entregar a su hijo? ¿Quién va a entregar a su carro, su casa, su dinero? Nadie. Nadie. Ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Y todos, en cualquier momento, podríamos empezar a vivir esto. Y Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Pero también es importante que nosotros nos demos cuenta qué tanto amamos a Dios. Qué tanto estamos dispuestos a desprendernos de eso que decimos que amamos. Pero aquí está, y ahora sí les voy a decir la verdad de por qué Abraham hizo lo que hizo. Y veamos el versículo 19. Abraham recibe una esperanza, y es el tercer punto. Abraham recibe una esperanza, porque dice en el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dicho en otras palabras, Abraham sabía algo que nosotros no sabíamos. Por eso la seguridad de decir, vamos a ir, vamos a adorar al Señor y regresamos. ¿Por qué? Porque no solo Abraham ya había matado a su hijo en la mente, sino Abraham pensaba, si este Dios me está pidiendo que lo mate, y en él están, en este hijo que Dios me dio, está las promesas de una gran nación, entonces no cabe dudas que lo va a resucitar. Lo va a resucitar.
Entonces yo con toda calma lo voy a degollar y Dios lo va a resucitar. Por eso él está tan seguro y dice, muchachos, quédense aquí, vamos con el muchacho, adoraremos y regresaremos con ustedes. Pero él en su mente está pensando, si él me está pidiendo al hijo, es porque yo lo voy a matar, él lo va a resucitar. Ahora, Abraham está consciente, fíjense lo maravilloso de esto. Abraham, viviendo posiblemente 2000, 3000, 4000 años antes de Cristo, él ya sabe que Dios puede levantar de entre los muertos, resucitar muertos. Así que Abraham recibe esa esperanza de que si él me lo está pidiendo y él quiere, lo va a resucitar porque hay una promesa en él. ¿Sería ilógico que me pida algo y que se muera y entonces, ¿qué? ¿Acaso Dios es mentiroso? Claro que no. Dios tiene algo en mente. Tengo que golpear mi cuerpo, mis deseos, a este hijo que tanto amo, pero amo más a Dios y que Él es milagroso y que Él lo puede resucitar. Por eso, vuelvo otra vez en el versículo 19 y cheque cómo lo dice el autor de Hebreos, porque dice, pensando que Dios es poderoso. Y nosotros a veces solo nos quedamos con que Dios es bueno. Y Dios es bueno, pero también Él es poderoso. Él es fuerte, Él es el dador de vida. Y entonces a veces tenemos solamente una idea de Dios como que solamente como un mago. Él cumple deseos. Yo le pido un conejito y Él me aparece el conejito. Y muchas veces en su misericordia nos da ese conejito. Pero también hay momentos en que nos dice, con que amas demasiado ese conejito, pues ahora me lo vas a dar. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, y dice el autor, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. En el corazón ya había matado al hijo, y él en su mente dice, pues lo voy a matar. Y de repente a la hora que ya lo va a degollar, le dice Dios, detente. Dice aquí, en sentido figurado, el hijo volvió a vivir. Volvió a la vida. Y lo volvió a recibir. No fue necesario que lo matara y que volviera a resucitar. ¿Que Dios lo pudo haber hecho? Eso y muchas cosas más. Pero para nuestro aprendizaje, para cada uno de nosotros, es, si Dios me está pidiendo que le entregue algo, puede ser que yo mismo lo mate. Pero si hay un plan y un propósito, me puede detener. Y si no me detiene, Él es poderoso. Porque muchas veces decimos, bueno, sí, pero no creo que Él quiera porque Él no lo permitiría. Fue hasta las últimas consecuencias. Y si estamos diciendo esas cosas es porque no estamos confiando en Él. Y Abraham era un sí o un no. Golpeó su cuerpo a servidumbre. La pregunta para nosotros sería, ¿nosotros sacrificaríamos lo que más amamos? Porque puede ser que estando en el altar, ¿de verdad lo mate? O puede ser que Dios me detenga. Y si me detiene, gracias a Dios. Y si lo mato, gracias a Dios. Él sigue siendo bueno. Imaginemos nuestros deseos, nuestros impulsos, las cosas que más amamos en esta vida. Y si Dios me lo pide, entrégame a tu familia. Ay, Señor. O decir, ahí están. Ahora, no quiere decir que yo ahí voy a andar con mi cuchillo por todos lados, ¿verdad? Ni voy a andar con el fuego ni con la leña. Pero
Abraham empezó por la mente y nosotros también. ¿De verdad estamos dispuestos a entregarle a Dios lo que más amamos? ¿Estarían ustedes dispuestos a sacrificar a su Isaac, a eso que tanto aman? Que dijera Dios, ¿qué crees? Hoy me vas a entregar tu salud. Te entrego otra cosa. Fíjense, yo hace muchos años, yo le decía, Señor, yo te entrego mis ganas de tomar alcohol. Eso no me sirve porque tú no tienes deseos de tomar alcohol. Entrégame algo que te duela. Ay, ahí es donde uno empieza a sentir. ¿De qué sirve entregarle a Dios algo de lo que no tiene? Señor, te entrego mis ganas de drogarme. O a lo mejor para mí no. Para otra persona sí va a ser un sacrificar a ese Isaac. Para mí no. Pero Dios nos va a pedir algo en donde de verdad duele. En donde de verdad amamos. Si confiamos en Dios, y esa es la confianza que Abraham tenía, Abraham confiaba en que Dios es poderoso, que puede resucitar a los muertos. Y es esa misma confianza que nosotros depositamos en nuestro Dios al saber que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Es el mismo Dios. Pero a veces nada más lo decimos como cliché, como frase de iglesia, pero ¿de verdad lo creemos? ¿Que ese Dios tiene autoridad en cielo y en tierra, en el mundo terrenal, en el mundo espiritual, de poder resucitar a los muertos? ¿O solamente lo decimos como un cliché, como una frase religiosa y decimos, sí creo? Pero a la hora que viene, ¿ahora me vas a entregar esto? Y muchas veces decimos, no, Señor, mejor a mí y no a mi hijo. Bueno, el hijo tendrá que tomar decisiones sobre el padre. ¿Qué vamos a hacer? ¿De verdad estamos golpeando nuestro cuerpo? Que es el pasaje principal en 1 Corintios y que ya hemos puesto aquí algunas imágenes. Mis hermanos, puede ser que hoy Dios nos pida lo que más nos gusta, lo que más amamos. Y no es que sea malo, es que de verdad quiere saber que tanto confiamos en Él. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y lo acabamos de ver en el estudio del miércoles. Señor, te seguiré a donde vayas. Déjame ir contigo. Pedrito, en unas horas me vas a negar 3 veces. Y dicho y hecho, hasta por el acento lo reconocieron. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces. Porque hablar es fácil. Pero tomar la decisión con el cerebro, con el corazón, y decirle, Señor, aquí está lo que más amo. No es tan sencillo. Pero tenemos un día que levantarnos muy temprano, muy de mañana, y preparar la leña, preparar el fuego, hacer el viaje de 3 días y entregar lo que más amamos. ¿Qué es lo que más ama usted? Hay muchas cosas, no solo los hijos. Hay muchas cosas. Pero si eso se quitara, ¿seguiremos confiando en Dios? Si el día de aquí a mañana nos quedamos en bancarrota, nada de casas, nada de viajes, nada de nada, ¿seguiremos amando a Dios? Esa es la cuestión. Si de aquí a mañana me quedo sin carro, ¿voy a seguir amando a Dios? Si de aquí a mañana me quedo sin hijos, ¿voy a amar a Dios? ¿O confío más en eso que en Dios? Porque también a veces yo soy, porque tengo esto, porque hago lo otro, porque hacemos esto, porque... ¿Dónde está nuestra identidad?
¿Nuestra identidad es en la fe, en la confianza que tenemos en el Señor, o es en lo que tenemos? Eso es el pensamiento de hoy. Así que, mis hermanos, para terminar, puede ser que esta semana Dios nos pida algo. Dios no es malo, Dios es bueno, pero necesitamos estar, bien seguros si de verdad seguimos confiando en Él. Si de verdad nuestra confianza está depositada en Él. O solamente lo estoy diciendo por decir. Por eso es que tengo que golpear mi cuerpo. Dice el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. Porque el cuerpo diría, no le entregues nada a Dios. Pero lo someto a servidumbre para decir, yo confío en Cristo. Yo confío en Dios. Y Él es poderoso que si aún tuviera yo que matar algo, Él lo puede resucitar. Y si es algo tan malo, no lo va a resucitar. Pero mi confianza debe estar puesta en Él. Así como Abraham puso esa confianza en que Él es poderoso. Mis hermanos, reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Reflexionemos si estamos confiando en Dios o estamos confiando más en nosotros mismos. Vamos a hacer una oración. Señor, golpear nuestro cuerpo es difícil porque es someternos a tu voluntad. Y muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Cedemos, no golpeamos nuestro cuerpo. Qué difícil también fue para un padre que golpeó su cuerpo con sus deseos. Señor, gracias por tu palabra, porque podemos aprender. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. La verdad es que si hablamos así, ninguno de nosotros se entregaría a su hijo. Pero cuán amor tienes para con nosotros, que tú sí entregaste a tu único hijo por nosotros, siendo pecadores, no mereciendo nada, hundidos en el hoyo del pecado, con un acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Tú entregaste a tu hijo y fue un sacrificio. Gracias por darnos de tu amor, Señor. Qué triste y qué doloroso es pensar que pues nosotros no lo haríamos. Pero tú sí entregaste a tu hijo para salvación de nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a poder sacrificar esos gustos, esos planes, esos deseos, esas cosas que tanto amamos. Pero es necesario para que valoremos, para que reflexionemos qué tanto confiamos en ti, Señor. Ayúdanos. La verdad es que es muy fácil decirlo y hacerlo es difícil, pero no imposible, porque sabemos que en ti se puede. Perdónanos porque muchas veces solamente hemos confiado en lo que somos, en lo que tenemos, en las posesiones. Y ahí hemos depositado nuestra confianza. Pero el día de hoy, Señor, nosotros queremos golpear nuestro cuerpo, ponerlo en servidumbre y poder, Señor, confiar totalmente en ti. Y, Señor, pensar, considerar todo el tiempo que tú eres poderoso. Eres bueno, para siempre es tu misericordia y tú eres poderoso. Y así como Cristo se levantó de entre los muertos algún día, todos aquellos que murieron en ti, resucitaremos para vivir contigo por la eternidad. Señor, qué maravilloso eres y gracias por amarnos tanto que nos adviertes día con día y queremos seguir aprendiendo a confiar en ti. Señor, muchas gracias y ayúdanos durante esta semana a seguir confiando en ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús.
Amén.